Ya. Y supongo que vuelve a España, ¿no? Y es cuando te surge lo de Arabia Saudí. Vuelvo a España y me llaman para la posibilidad de Arabia Saudí, un equipo femenino. Al principio, muchísimas dudas, muchísimas dudas. Pero bueno, al final, cuando un entrenador está sin trabajo, pues valoras el tener la oportunidad de trabajar. En nuestro mundo, estar 3 meses sin trabajar es estar 3 meses sin ingresar dinero y necesitas estar activo. Un mes de vacaciones es muy bonito, pero el que de verdad es entrenador, a los 15 días, si no le puedes preguntar a mi mujer, a los 15 días te estoy dando saltos por la pared, haciendo algo para encontrar trabajo porque necesito la adrenalina de entrenar. Entonces, bueno, surge esa oportunidad y bueno, negociamos y acabó en Arabia Saudí. Sí, en un contexto, supongo, totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, no solo por el país, que también el choque cultural supongo que es grande, sino por ser fútbol femenino, una liga nueva. Al final las futbolistas supongo que tampoco tenían mucha, habría que no tendrían mucha experiencia. ¿Cómo fue un poco el inicio? El inicio, a ver, como cultura, para mí fue más fácil que en Belice la adaptación. También era mi tercer país trabajando, entonces era un poquito más fácil, aunque la cultura también tiene sus cosas. La gente allí, por ejemplo, vive de noche, o sea, por el día no hay nadie por el excesivo calor. Pero para mí lo más difícil fue encontrarme en una situación donde un equipo recién ascendido, con jugadoras que no tenían un nivel para competir para nada. También hay que tener en cuenta que el fútbol saudí femenino lleva, creo que este ha sido el 4º año, o sea, prácticamente acaba de empezar, con todo lo que lleva la cultura en la mujer dentro de Arabia Saudí. Claro, que te encuentras con situaciones de no poder tocar a la jugadora, de no poder ser tan cercano como tú estás acostumbrado con los chicos. A todo eso se le une que el nivel del equipo, del club, pues no fue nada fácil. Claro, un equipo de primera división de Arabia Saudí, pero claro, tú llegas allí, supongo, ves primer entrenamiento un poco y ¿cuál fue la impresión? La impresión fue de ¿dónde me he metido? Sí, es la realidad, no te puedo engañar, y con todo el cariño del mundo a las jugadoras, porque son encantadoras. Pero la realidad, cuando yo llego allí, digo, hay que tener en cuenta que yo vengo de competir en una selección nacional contra Guatemala, contra jugadores que juegan en MLS o incluso en Belice, en verde, de competir a nivel internacional contra clubes profesionales. Entonces, llego allí y me encuentro 20 jugadoras que no dan el nivel que veo que nos tenemos que enfrentar a clubes como el Al Nassr o el Al Hilal o el Ittihad, con una estructura mucho mayor, firmando unas jugadoras internacionales de nivel mundial, y yo digo, madre mía, no sé cómo voy a salir de aquí. ¿Y cómo empieza? ¿Por dónde empieza? Empiezo a organizar entrenamientos, a estructurar entrenamientos por líneas, por mucho vídeo para que ellas conozcan lo que se van a encontrar en la competición. Intentamos con el staff que yo llevo allí a organizar un poquito todo y a intentar mejorar a las futbolistas, pero sabiendo que íbamos a sufrir muchísimo desde la primera jornada. Ya. Te encuentras, has dicho antes que la relación con las futbolistas, ¿cómo es? Porque al final es un país donde la mujer es verdad que tiene históricamente sus limitaciones, ¿no? Que se está intentando abrir poco a poco, pero no sé cómo es un poco la comunicación en esos primeros días. A ver, los primeros días son difíciles porque al final es que estás acostumbrado. Por ejemplo, nosotros allí en Arabia Saudí entrábamos todos los días, íbamos al gimnasio antes de salir al campo. Pero claro, tú estás en el gimnasio, pero no puedes acercarte a la jugadora y corregirla porque está haciendo un ejercicio mal. Tienes que corregirla desde lejos, porque tú, si es una jugadora saudí, no la puedes tocar. A las extranjeras es diferente, pero a las saudí no puedes. Entonces son las que más carencias tienen. No lo sé, yo qué sé, el día a día, el que verlas entrenar con el hijab o con manga larga,
mallas hasta abajo con el calor insufrible que hace en Arabia Saudí. Es un choque cultural muy, muy, muy complicado, muy complicado. Y esto es un tema donde no te puedes meter, o sea, no puedes ir a una jugadora y decirle, oye, ¿no te vendría mejor jugar sin el...? No, eso no lo puedes hacer. Lo primero porque no es que sea obligatorio por la liga que tienen que jugar así, es que es un tema familiar y de religión. Por lo tanto, eso no es un aspecto que tengas que tocar, ni si juega con el yihad, bien, que juega sin él, pues perfecto. Tú te tienes que adaptar a cómo la jugadora quiere hacerlo, porque ya te digo que no es una obligación de la liga, es una obligación personal o cultural de la familia. Sí. ¿Y te llegaste a encontrar con alguna futbolista que su familia, por ejemplo, no viera bien que jugara al fútbol o algo así? Sí, además tengo el caso, en el primer partido hay una de las jugadoras que juega aparte del yihad, con una máscara. Claro, cuando yo la veo digo, pero muchacha, ¿me vas a jugar así? Jugar así es imposible. No, mi familia quiere que juegue así, por la televisión, etcétera. Entonces, en el segundo partido, ella me dice que se va a quitar la máscara y 15 minutos antes del partido le llama el padre y le dice que sin la máscara no juega. Y claro, te encuentras en una situación que dices, ¿qué hago? ¿Sabes? 10 minutos antes del partido y el padre le dice que no, que si sale así a jugar, bueno, sus problemas o lo que sea. Entonces es una situación muy complicada que no puedes cambiar y no pueden intervenir porque es que no sabes qué hacer. Situaciones que son muy, muy complejas, pero que tienes que respetarlas. Claro, al final supongo que mucha impotencia, ¿no? Porque al final para nuestra cultura que venimos de España son cosas que no te llegan a entrar en la cabeza. Y ellos, fíjate. Bueno, pues ellos es su costumbre, su religión. Es igual que los rezos, pues cuando es hora del rezo, pues sabes que es hora del rezo. Las jugadoras, yo las decía que por favor lo hicieran antes del entrenamiento o después del entrenamiento, porque si no te puedes encontrar una jugadora que en un parón de aguas se ha ido a rezar porque le toca. Entonces, no puedes forzarlo, no puedes apretar porque es algo cultural y tienes que adaptarte. Y como vas a trabajar allí, pues sabes que no va a ser fácil y que esas cosas te las puedes encontrar. Entonces, bueno, aparte de lo futbolístico, pues tienes que pelear con otras cosas que venimos de Europa y que no, ni mucho menos nos imaginamos. Sí. Supongo que sin lugar a dudas el reto más complicado al que te has enfrentado y donde más cosas se te han ido de las manos, ¿no? Venimos de Belice donde tenías que hacer muchas cosas y tal, pero comparado con esto... Nada, pero sin duda mi reto en Arabia Saudí ha sido de lo más difícil por ahora a lo que me he enfrentado. En Verdes, en Belice he tenido situaciones complicadas, jugadores, muchas cosas, pero al final siempre consigues dar el paso adelante, pero de verdad en Arabia Saudí sí que se me hizo muy duro y muy difícil y creo que el reto sin duda más difícil por todo. Por lo futbolístico, por lo gestión de club, cultural, el día a día, todo fue se me hizo lo más difícil, sin duda. Sí. Me has dicho que antes de los partidos antes de los entrenamientos ibais al gimnasio y tal. Luego, vestuario, charla de vestuario, ¿cómo se gestiona eso? No sé si no puede. No, al final nosotros íbamos al gimnasio, nosotros nos quedamos a un lado, el preparador físico alrededor del gimnasio pues intentaba corregir como pudiera a las jugadoras y luego tema de vestuarios, pues al final las jugadoras entran al vestuario, cuando están todas las jugadoras cambiadas es cuando tú puedes entrar. Bueno, yo creo que es como en el fútbol femenino aquí en España, o sea, eso no fue algo difícil, pero sí, es igual que en España. Eso no fue algo complicado, que me costó adaptarme porque yo no estaba acostumbrado, ¿vale? Porque yo venía del fútbol masculino, de que entras al vestuario, pegas 4 gritos, le das una colleja a uno, le das un abrazo a otro. Eso en el fútbol femenino, en esa situación, no podías hacerlo. Entonces, pues bueno. Pero bueno, eso era simplemente esperar y cuando te dijera la manager que podías entrar, pues entrabas. Ya. ¿Hubo quizá alguna jugadora con la que en tu tiempo allí no llegaste a intercambiar
palabra, ni mirada, ni... Palabra seguro. Yo creo que de 22, 23 jugadoras, yo creo que 5 seguro no intercambié una sola palabra con ellas. Solo hablaba yo. Ya. Pero bueno, eso es algo que bueno. Y durante es así. Sí, y durante el tiempo desde que tú llegaste hasta que tú te fuiste, ¿notaste algún cambio de que ellas poco a poco se fueran abriendo al final con el contacto diario, o cómo fue un poco el proceso? Bueno, sí, al final cuando ellas también van cogiendo un poquito de confianza, pues bueno, sí se te acercan un poquito más, te preguntan las dudas, intentan hablar contigo. Sí cambian un poquito su actitud, siempre manteniendo una distancia, porque es algo que no pueden parar, pero por ejemplo, pues tras el entrenamiento, algo tan sencillo como chocar la mano, pues el primer mes ninguna jugadora saudí te chocaba la mano, y tras los 2 meses y medio, con la confianza, pues terminaba el entrenamiento y la misma jugadora se te acercaba a tocarte el puño o la mano, algo tan simple como eso. Pues bueno, lo consigues con el día a día también. ¿Y algún caso de alguna que empezara la temporada con el hijab y luego se lo quitara, que digamos que el fútbol le ayudara a tener un poco más de... No, menos... No, eso no, eso... a ver, a ellas el fútbol se les notaba que era su salida diaria, por así decirlo. Ellas iban a entrenar, iban felices, iban contentas, los entrenamientos, aunque eran exigentes, ellas lo disfrutaban, pero no, eso no. Eso no, y ya te digo que no, tampoco lo intentabas. O sea, yo era algo que obviaba totalmente, me daba igual. O sea, no estaba pendiente de si una jugadora entrenaba con hijab o no. Sí. No era algo... Ya, secundario. Para mí claro, para mí era secundario porque tenía muchísimas más cosas que organizar. Ya. Y el tema de viajes, claro, al final estamos hablando de una primera división. Supongo que el día que tenéis que jugar contra otro equipo hay que viajar, hay que ir en autobús, o cómo... No, allí la verdad que eso, Arabia Saudí, hay que aplaudirlo, porque tanto infraestructuras como estadios, como viajes, lo tienen súper organizado, y nosotros viajamos siempre en avión, depende la hora, mismo día por la mañana o día antes. O sea, eso lo tienen súper organizado y súper controlado, y eso sí que todo era en avión, siempre y cuando las distancias fueran grandes. Si jugábamos a media hora, pues está claro que era fácil viajar todos en autobús, pero si no, era en avión siempre. Sí, o sea que a nivel de medios, instalaciones, el club bien en ese sentido. Sí, porque allí prácticamente todos los clubes son como clubes deportivos, no solo tienen el fútbol. Yeah. O sea, tienen fútbol, tienen baloncesto, tienen voleibol, tienen balonmano, tienen, no lo sé, más deportes. Entonces son clubes deportivos y las infraestructuras son muy buenas. ¿Y en los partidos, a nivel de afición, iba mucha gente o qué? No, a nivel de afición, el fútbol femenino todavía le queda mucho allí. No acude mucha gente a los partidos, salvo que no sea equipos de alto nivel como Al Nasser o Shabab. A lo mejor tenía un poquito más de afición, pero no ves un estadio lleno, ni mucho menos. ¿Y los que van son más chicas, chicos o...? Los que van tienen mezcla. Al final, por ejemplo, hay un club que tiene una buena afición, o una parte que se tira animando todo el partido, pero es porque el propio club lo contrata para los partidos, para que tenga un poquito de afición el equipo. Entonces, bueno, o sea, hay de todo. Ya. Esa afición de pega. Eso se vio en el Mundial de Qatar, que había algunas aficiones por ahí por la calle. Pues eso es más o menos. Sí. ¿Y este club tenía su equipo masculino también? No me suena. Sí. Eres segunda, no me suena el nombre. Jugaban en tercera división. En tercera división de allí de Arabia Saudí. Y a nivel de trato, o sea, la directiva y todo eso, comparado con el primer equipo, la cantera, contra vosotros, o sea, ¿teníais mano o erais lo último a la hora de entrenar, coger horario, etcétera? Eso era una guerra cultural también. Allí el masculino es lo primero, da igual que esté en 10ª división y tú estés en la Premier League de Saudí.
Si el equipo masculino te quería entrenar a las 5 de la tarde, pues tú tenías que entrenar a las 7. Era una guerra que al principio la peleé muchísimo y creo que tuve muchos problemas con ellos. Incluso yo creo que los entrenadores del equipo masculino ya me miraban mal todos los días porque era una pelea constante y yo no entendía que nosotros compitiendo en Premier League tuviéramos menos derechos por ser un equipo femenino que ellos que están compitiendo en tercera división, casi descendidos para la cuarta división. Entonces no entendía el que tuvieran prioridad, incluso el sub-18 tuviera prioridad sobre nosotros en muchos aspectos. Pero llega un momento que dice, no, tema cultural y es imposible competirlo. Ya. Ahí sí que vas con staff, ¿no? O sea, van más españoles al club o finalmente. Sí, no recuerdo. Llevo un asistente, llevo preparador de porteros, mi amigo José, y llevo a Fabio, también que él continuó allí luego en Arabia en otro club. Vamos 3 personas, luego nos quedamos 2, por circunstancias el asistente se vuelve. Pero la verdad que la situación de desgaste fue tal que yo cuando le digo al staff que yo voy a dejarlo, que yo me voy a volver, el staff me dice, no, si tú te vas, nosotros nos vamos porque si no esto va a ser una locura. O sea que claro que vamos y volvemos juntos. Sí, que al final muchas veces también uno sufre por creerse o hacerse responsable, ¿no? de este tipo de cosas, que cuando tú dices, bueno, he traído a este y ahora tenemos que hacer esto. Claro. Bueno, al final, cuando eres entrenador y vas con un staff que tú has llevado, al final tú te sientes un poquito responsable porque hay que ser sinceros. Al final nosotros vivimos del día a día, de lo que cobramos mes a mes, de nuestros salarios. Entonces, cuando tú vas a rescindir, tú sabes que a esas 2, 3 personas les vas a dejar sin trabajo y no sabes cuándo van a volver a trabajar o si tú les vas a poder llevar a tu nuevo proyecto. Entonces, pues también cuesta esa decisión, pero creo que en esta situación de Arabia Saudí lo teníamos muy claro. Sí, que también hay que actuar como equipo, como uno muchas veces, ¿no? También para tomar este tipo de decisiones, pero también decisiones más convencionales del día a día. Sí. O sea, que fue decisión vuestra decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, nos volvemos para España. Sí, también teníamos una falta de pago, entonces, bueno, yo me reúno con el dueño del club y le digo, oye, mira, me quedan 6 meses de contrato, vamos a llegar a un acuerdo, me pagas esto antes de tal fecha, a mí, al staff, y nosotros nos vamos ya, porque esto no tiene solución. No lo voy a cambiar, no voy a poder mejorar lo que he hecho, porque ya a mi trabajo le he dado el 200% y no voy a poder sacar más. Y creo que al final me estoy exigiendo mentalmente, estoy exigiendo a las futbolistas unas cosas que no lo van a hacer y al final la situación del club tampoco es la mejor. Por lo tanto, me he hecho a un lado y ya está. Ya, fíjate que uno nunca imaginaría que esta falta de pago, los impagos pudieran venir de un país como Arabia Saudí, donde se invierte tanto en fútbol. Y fíjate, se dan también este tipo de situaciones. Se dan y te digo que no soy el único. Sí, más habitual. Compañeros, es más habitual de lo que parece porque allí los salarios y todo lo que mueve a los equipos saudíes lo maneja el gobierno, por lo tanto los pagos no son mensuales. El gobierno ingresa el dinero a los clubes cada cierto tiempo, entonces el club no te paga hasta que no recibe el dinero. Bueno, situaciones, otro aprendizaje más antes de ir a Arabia Saudí a firmar por un club. Ya, se habló, bueno, ahora ya, bueno, pues se volverá a hablar si se vuelve a disputar la Supercopa de España allí, de la práctica esta de sport washing, que es como blanquear un poco el país a través del deporte. No sé si tú crees que también hay un poco de eso. Bueno, yo creo que, a ver, allí el dinero lo hay, la gente tiene... Sí, pero no paga. Vive bien. Pero no, ya te digo que no es porque ellos te vayan a dejar, o sea, no te van a dejar sin pagar 100%. O sea, Arabia Saudí termina cumpliendo y paga. El problema es que a lo mejor te tienen 3-4 meses sin cobrar porque ellos no han recibido esa ayuda del gobierno que les da a los clubes para que mantengan a los entrenadores o a los jugadores. O sea,
pero al final te terminan pagando y yo recibí lo que me pertenecía y mi staff también. Pero sí que creo que al final Arabia Saudí tiene ese bombo ahora económico porque viene el Mundial. Y como pasó en Qatar, pues al final eso es algo que tiene que crecer. Incluso las infraestructuras que están haciendo allí ahora son alucinantes. O sea, en Europa hay muchas de ellas que no las tenemos. Y clubes de Europa o incluso de España, buenos clubes de segunda división que no tienen, vamos, ni se les asemeja a lo que tiene un club allí de segunda o incluso de tercera división. Sí, sí. ¿Cómo es el día a día? ¿Vivir allí cómo es? Bueno, vivir allí está bien. Es una vida un poquito desorganizada para lo que nosotros estamos acostumbrados. Desorganizada, pero no por nada, porque ellos viven a partir de que cae el sol por la noche, porque durante el día hace muchísimo calor. Entonces, yo recibía llamadas a las 2 de la mañana y a lo mejor estaba durmiendo y le decía, pero son las 2 de la mañana. Y me decía, no, pero ¿y qué haces tan pronto durmiendo? No, tan pronto no. Yo es que me levanto temprano, entonces me tengo que acostar antes. Yo no puedo estar por la noche. Entonces, bueno, situaciones, o vas al supermercado a comprar y vas a las 10 de la mañana y el supermercado está completamente vacío y no hay nadie. Y vas a la 1 de la madrugada y no entra una hormiga en el supermercado y está lleno para comprar comida, para hacer la compra. O sea, bueno, pues tienes que cambiar un poquito tus hábitos. Y eso yo iba a preguntarte, si acabas amoldándote un poco a su hábito o... Acabas intentando amoldarte a sus hábitos, claro, pero... tiene que ser complicado el acostarse, que ellos se acuestan a las 4 o a las 5. Es muy difícil porque ellos ya tienen esa vida y si te tienes que amoldar a ellos, te amoldas por situaciones o por días, pero no para tu vida diaria, porque si no te descoloca completamente y al final el que no está acostumbrado te deja cansado. Estás más cansado que si te levantas a las 7 de la mañana. O sea, es algo... Ya. Y a nivel deportivo, ¿crees que llegaste ya a hacer algún avance? ¿Saliste contento? ¿Llegaste a competir contra los clubes grandes en algún momento o qué? Bueno, llegamos a competir por momentos o por partes del partido o la primera parte. Yo salí contento porque tanto mi staff como yo dimos el 200% de lo que podíamos hacer por ese equipo. No se hizo más porque realmente el club tampoco quería invertir más, porque yo dije que si ellos para la segunda vuelta querían competir de verdad, yo necesitaba traer a 5 jugadoras extranjeras, pero quería traerlas yo y de mi perfil y de mi nivel que yo consideraba para competir. Ellos me dijeron que no y que había que mantenerse con lo que había. Entonces fue cuando les dije, pues yo ya he dado el 200%, este equipo no va a dar más, y ahí se demostró. Los resultados fueron muchísimo peores a partir de nuestra salida que antes de nuestra salida. Y bueno, pues son etapas. Son etapas, sí, que tienes que decir que hasta aquí y ya está. Ya. Si no recuerdo mal, en tu temporada eran 6 extranjeras por plantilla y 5 en el 11, ¿puede ser, jugando o algo así? ¿Vosotros que no tenéis ninguna vosotras o vosotros? No, sí, teníamos 5 extranjeras, pero claro, 5 extranjeras que venían de haber jugado en segunda división con ese club. Uh-huh. Solo trajimos a una delantera del Congo que era la que daba un poquito más de nivel, pero claro, a comparación con las extranjeras que tenían los otros equipos, claro, era absurdo. O sea, que te voy a poner el ejemplo del Shabab. Tenía al Harawi, es jugadora del Barcelona, del Lyon, selección francesa, o sea, impensable, no podías competir, Paris Saint-Germain, perdona, entonces no podías competir contra ese tipo de futbolista. O el Al-Ahly tenía una delantera que la temporada anterior, en media temporada, había metido 32 goles. No puedes competir contra futbolistas así con lo que nosotros teníamos. Yeah. Entonces yo pedí ese cambio, no se dio y bueno, es que no quiero equivocarme, pero no sé si eran 5 en campo, 6 extranjeras, y luego podías tener una más, pero la que hacía de séptima creo que tenía que ser entre las... No, tenía que ser entre las 100 o entre las
20 nominadas a Balón de Oro o Mejor Futbolista del Año. O sea, tenías que tener una jugadora a nivel top mundial que nosotros no teníamos, claro. Sí, que te daban un cupo extra, pero si fichaba a Aitana Bonmatí, si no, pero... Eso es, tenía que ser alguien que estuviera en unos números, ya. haber jugado un mundial o... Claro, al final, con las futbolistas locales viniendo de muchas de no jugar, de poca cultura futbolística, al final el equipo que... O sea, marcan la diferencia de las extranjeras sí o sí. Claro, era... Allí el fútbol saudí ahora mismo, en este momento... los equipos que ganen la liga o que compitan en la liga es porque tienen a 5 jugadoras extranjeras de un nivel alto. O sea, es que no hay más. Y estoy seguro que el fútbol saudí crecerá, tiene un seleccionador español, Cortés, y crecerá, pero no va a ser fácil.